Bueno, ahí estamos, iniciamos grabación. Eso. Bueno, Romanos, hágame un favor. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 3. 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Con qué versión van a arrancar, Jader? ¿Con qué versión? Sí, con Caltini. Mora, haga un favor, mire si está enfocando bien ahí. ¿Sí? ¿Con cuál versión arrancamos? ¿Con cuál versión va a arrancar? A ver. Con el código real. Ya, código real, bueno. Ah, Dígame, a ver, para saber, acá tenemos. arranquemos con el código real. ¿Qué tenemos aquí? 3. No, espere un momentico. Este va a arrancar con el código real, bueno. Resumen. Romanos, Pablo arranca con Romanos diciendo que es siervo de Jesucristo, capítulo 1, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios, solo hay un solo Evangelio, el de Dios, el de Cristo. Pablo por ahí a veces dice, por ahí en Romanos va a decir, alguna vez dice, según mi evangelio, como si fuera otro evangelio. Pero, bájala para allá, eso. Pero no es que haya otro evangelio. Pablo se adueña de él, porque él es el, que, él es el evangelio que él predica, el de Dios. Mi evangelio porque Pedro habla de la circuncisión y Pedro a la incircuncisión. Y habla de como si hablara de dos evangelios. Eso. Bueno, entonces, verso 2 dice, evangelio que había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. ¿De qué se trata el evangelio? Verso 3, acerca de su hijo, según la carne, era del linaje de David, quien fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que por medio de Jesucristo fue que recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia esta versión mía dice, para la obediencia de la fe. La Reina Valera me parece que dice a la fe, ¿cierto? La de 1960 me parece que dice ¿Pero cuál es el capítulo, el versículo? el 5. ¿Cómo dice? Pero por tu no. No, Pero, Romanos 1.5. ya. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Dios, eso, para la obediencia a la fe. La mía dice, para la obediencia de la fe por amor a su nombre en todas las naciones. ¿Cómo dice ahí que usted dijo que tenía código real? Mire, pues estoy leyendo porque usted tiene código real. Ya lo cambió de versión. Ya voy a cambiar el 1. El 1.5. El 1 al 5. 1.5, el 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todos los gentiles en virtud Ajá. de lo que A la él obediencia, mismo ha hecho. la obediencia a la fe. A La obediencia a la fe. a la fe. A la fe. A la obediencia a la fe. Si la fe es algo que se siente, no cuadra. Que es cierto. Pablo ya me está dando a entender qué es la fe. La fe. Si la fe es algo que yo siento o que yo hago fuerza ¿cómo es? Para que me llegue algo, no sé qué, ¿cierto? Esa fe que nos han enseñado, como que no cuadra, porque aquí Pablo dice que hay una obediencia a la fe, o la mía dice para la obediencia de la fe. O sea, que es como algo, como un camino, como ¿qué será? ¿Cómo qué será? La vez pasada, hace 8 días, estuvimos hablando de ese tema de la fe, ¿cierto? De la emuná. ¿Cierto? La primera vez que se nombra emuná en las escrituras hebreas, emuná, fe, fidelidad, verdad, certeza. Pablo dice que es certeza, que es convicción, es la misma emuná. Porque en pistis, fe es una fe dependiendo como el estado de ánimo nuestro, así se mide esa fe pistis. Pero fe en emuná, en hebreo,
Es la primera vez que se menciona en hebreo es yo dije que en Números. Tenía dudas si era en Éxodo o en Números. Y resulta que es en Éxodo. Cuando están peleando, allí la primera vez que Israel pelea, y resulta que la batalla fue con los amalecitas. Entonces Moisés, cuando levantaba los brazos junto con la vara, el pueblo prevalecía, pero cuando se cansaba y bajaba las manos, entonces Amalek prevalecía. Entonces Ur y Aarón, que estaban a los lados de él, lo sentaron en una piedra y le sostuvieron las manos arriba. Entonces dice el texto, y entonces halló firmeza, las manos de Moisés halló firmeza, halló emuná. Sí, vamos bien. Entonces cuando Pablo me dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe o de la fe, la Biblia mía dice de la fe, me está dando a entender, me está denotando que es de esa fe, de esa emuná, no es de una cosa que sentimos hoy y que mañana sentimos otra cosa, porque me está hablando de obediencia. Entonces la fe, ¿qué será? Tiene que tener algo como estipulado, algo como por escrito, algo como, ¿cómo lo pudiéramos decir, hombre? Firmeza. Sí, pero cuando me dice obediencia, él me dice obediencia a la fe. Aquí dice también a la fe. Eso, obediencia a la fe. A la verdad. A la verdad, a la fe. A los mandamientos. ¿A qué? Hay una fe, porque es que por aquí más adelantico me va a hablar de la fe de Yeshua, la fe de Jesucristo, que de la fe de Abraham. Como que no es algo que cada persona tenga por aparte. Cuando me dice a la obediencia. No es como algo en común, dice usted. No, a ver, usted cuando entra a un colegio le dicen, aquí hay un reglamento. ¿Cierto? Ustedes tienen que andar con una obediencia. Y usted se sabe todo el reglamento de la escuela y el colegio. No. Yo nunca me aprendí el reglamento de la escuela. El manual de convivencia, ¿no? El manual de convivencia, ¿cierto que no? Pero había una obediencia. Una palabra. Por eso cuando usted infringe alguno de ellos que le dicen, vea el manual de convivencia. Eso. Por eso le vamos a hacer anotación en la ficha. O le vamos a hacer Eso. una observación. Pero, a ver, ¿qué vas a decir, Carlos? Pues, hay una palabra que es la fe viva. Para eso vamos, allá vamos. ¿Qué quiere decir eso? Hay un versículo que dice que la fe que obra. Eso. Amor. Por ahí vamos, eso. La fe que obra por el amor. Eso es lo que estamos buscando, una fe. Pablo dice que le fue contado por justicia porque este padre, patriarca de la fe, obró. Y creyó en Jehová, Entonces, creyó a Jehová. Ajá. Entonces se está hablando también, Santiago, de la fe sin obras, que Ajá. ya no es una fe viva, dice que es una fe muerta. Una fe sin obras, eso. ¿Sí? Mire, es eso. Entonces Entonces, la palabra, uno de los textos, es buscar el texto donde el apóstol enseña la fe que obra por eso. por el amor. Eso es lo que estamos diciendo de Pablo. Entonces, mire, cuando dice obediencia, como que no es algo subjetivo, algo como que no. Nosotros, por ejemplo, yo estaba diciendo, yo nunca me aprendí el manual de convivencia, pero al menos yo supe que a la hora de las 7 de la mañana, que la campana se toca 5 minutos antes de las 7, un campanazo, no sé qué, y que a las 7 suenan los 2 campanazos, pero como que andábamos en algo, como que no nos sabíamos todo el manual, pero como que había algo en que andar, como que todos hacíamos lo mismo. ¿Sí me hago entender? Que como que yo creo que ninguno nos sabíamos el manual de conveniencia, pero como que todos lo obedecíamos porque andábamos en un camino, estábamos en el mismo rol. Todos estábamos ahí, los compañeros estaban entrando a las mismas horas, había como algo que todos respetábamos aunque no lo sabíamos. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que yo quiero decir, que es que como que estábamos ahí y solamente cuando se infringía algo, como dijo Yuri, como que ahí es cuando nos decían, vea, lo citan a coordinación. Entonces cuando llegaba a coordinación, entonces le sacaba el coordinador, le sacaba, vea, ahí sí, le sacaba manual de convivencia, ¿cierto?
Pero mientras tanto usted andaba, iba andando como en una costumbre, como en una fe, como en un algo. Pablo me está hablando de ese tema aquí. Yo creo que Pablo me está hablando de ese tema aquí. Entonces dice, entre los cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ok, eso es más o menos como Romanos 1. Romanos 1 ya nos menciona algo de la fe, como que hay una obediencia. Hay una obediencia a la fe, ¿cierto? O la obediencia de la fe. Para la obediencia de la fe o una obediencia a la fe. Entonces no es una fe como que, lo que hemos dicho pues, no como lo que nos enseñaron en el cristianismo de que era algo que uno sentía, que no, créalo y haga fuerza y créalo. Eso como que no cuadra con lo que está diciendo Pablo ahí. Y sí cuadra con el versículo donde dice que la fe es la certeza. Eso, por eso estamos De lo que diciendo. se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es emuná. Y los apóstoles enseñaban que la fe, sí, la fe viva, sí se trataba de sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Ya no es como dice el apóstol obras, sino que ya es creerlo. Y para eso sí se necesita esa oración, esa búsqueda de Dios. Dijimos que Ese creer, poder, ese poder, el, esa certeza. el creer es Levantar la las obediencia. manos como hacía Moisés. Y para eso es que tenemos que estar fieles con Dios, para que obre esa fe, sea de Dios. No esa fe de que yo creo en Dios y en María Santísima y la fe de salvar a Pedro y estoy haciendo lo malo. Pero sí es así de que nosotros sí estamos frente a un caso espiritual 100%. De hecho, que empezando que nuestro Dios es espíritu. Pero para usted levantar las manos y que el Señor le responda, usted tiene que andar en obediencia. Sí. Porque si andas en desobediencia, ¿cómo El crees? creer está ligado a la obediencia. No hay creer sin obediencia. El que crea, es el que crea, eso, en obrar, ahí está, obrando. Entonces, Romanos ahora, Pablo me dice que me va a hablar del Evangelio, de esa buena noticia, de esa noticia verdadera. Me dice que no me avergüenzo de esa buena noticia, porque es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Por ahí vamos. Y luego dice, el justo vivirá por la fe. En el Evangelio, la justicia, el verso 17, 1:17, porque en el Evangelio, la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá en la fe. ¿De quién? De Jesucristo. Habacuc 2:4. Porque en Reina Valera dice vivirá por la fe. Pero la Septuaginta en Habacuc 2:4 dice vivirá en mi fe. En la fe de mi fe vivirá. En la de Yahweh. Ahí vamos, ¿sí o no? Entonces, por eso estamos hablando que es de un proceder. Por eso Pablo dice en Romanos 1:5, en la obediencia a la fe o para la obediencia de la fe. Estamos hablando de un obrar. Porque bien Carlos dijo ahorita, mencionó a Santiago y Santiago es el que dice eso. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la fe mía por las obras. Porque es que la fe sin obras está muerta. ¿Cuál es que usted me está citando? ¿Romanos qué? Romanos 1:5. Estamos haciendo un recuento, un resumen para poder llegar a Romanos 3. Entonces, hay el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. En este Evangelio, la justicia que viene de Dios, verso 17, es revelada de fe en fe. De fe en fe. Es en ese proceder, en ese caminar, en esa obediencia. Por eso dice, como está escrito, el justo de mi fe vivirá. El justo de mi fe vivirá, es decir, en ese proceder. Porque como dice Levíticos 18:5, Levíticos 18:5 dice, doy mis preceptos, mis mandamientos, porque andando en ellos tendrás vida. En ellos, no por ellos, sino en ellos. El verso 2, capítulo 2, perdón. Entonces, el capítulo 2 podemos decir muchas cosas, pero para no alargarlo mucho, decimos que, verso 2, capítulo 2, verso 2 dice, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en verdad, porque dijimos que todo juicio de Dios, o los juicios, cualquier juicio
tiene que basarse en la ley. Si a mí me llaman a un juzgado por algún asunto, tienen que hablarme de la ley. Se está infringiendo esta ley, o si yo voy a llevar a alguien ante un juzgado, tengo que hablar desde la ley. Todo juicio se basa en ley. Entonces, asimismo dice Pablo en Romanos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en la verdad. ¿Cuáles cosas? En el verso 1 me dice, por eso tú, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Entonces el problema no es juzgar, sino que está haciendo lo mismo. Es decir, como hay un dicho colombiano que dice, Predica, pero no aplica. eso, pero hay uno que dice rabo de paja, que tiene rabo de paja. El que tiene rabo de paja no se arrima la candela. Eso, ¿sí o no? Entonces aquí el problema no es que tenga la ley o no, sino que teniéndola no la obedece. Y tú que condenas a los que practican tales cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene hablando desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 viene diciendo, y como el verso 28, 1:28 dice, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a ser atestados de toda injusticia. Injusticia es lo contrario de justicia. Y empieza a nombrar cosas de injusticia: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, murmuradores. Y viene con una lista larga. Entonces, por eso en el capítulo 2 me dice, usted juzga, pero está haciendo lo mismo. Tiene la ley para juzgar. Y todo juicio de Dios se basa en la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. El juicio de Dios se basa en verdad, es decir, en la ley de Él. Y eso nos manda Apocalipsis capítulo 20 cuando dice el juicio del trono blanco, donde los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Pero dice que todos fueron juzgados por sus obras. Los muertos grandes y pequeños fueron juzgados por sus obras de acuerdo a las cosas escritas en los libros. Es decir, en la Torá. 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Eso está hablando Apocalipsis. Los libros que fueron abiertos son la ley de Dios para juzgar a las personas por sus obras de acuerdo a las cosas escritas en los libros. Aquí decía, no fornicar, no adulterar, acuérdate del día de reposo. Por eso aquí Pablo da una lista: fornicarios, perversidades, avaricias, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Aborrecedores de Dios. ¿Qué es un aborrecedor de Dios? Un aborrecedor de Dios viene a ser como aquella persona que no quiere obedecerle. Aborrece lo de Dios. Todo lo que es de Dios lo aborrece. Aborrecedor de Dios. Dios es justo, Dios hace justicia, Dios tiene una ley y un mandamiento. Hay personas, el que aborrece a Dios, el primero fue ¿quién? Satanás es el primero que no quiere sujetarse en obediencia al mandamiento. Hay aborrecedores de Dios. A mí a veces me dicen, ¿dónde dice dónde está el pecado? ¿Cómo se llama el pecado por no guardar el día de reposo? Porque el que fornica le llaman fornicario, al que roba le llaman ladrón, al que adultera lo llaman adúltero, ¿cierto? Y yo pregunto, ¿cómo le dicen al que no honra padre y madre? No, el que no guarda, a ver, al adúltero, al adúltero lo llaman, el mandamiento que dice no adulterar, cuando usted lo comete, dice adúltero. El mandamiento dice no robar, y si usted lo comete, dice ladrón o robón, ¿cierto? Pero ¿cómo le dicen al que no honra padre y madre? Maligno. Eso, desobediente. ¿Sabe cómo? Contumaz. Hijo contumaz. Y rebelde. Rebelde. Contumaz y rebelde, y Ese es pecado de muerte. Esa ley, era ley. Ahora, dice, acuérdate del día de reposo. El que infringe el día de reposo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un hijo contumaz. Dice, aquí dice. En Levítico 19. Dice aborrecedor de Dios. En Levítico. Aborrecedores de Dios. Es que mire, Jesús dice, si me amáis, Por eso. guardad mis mandamientos. ¿Sí o no? Lo contrario a amar Y es aborrecer. Y este es el amor a Si Dios. no guardar los mandamientos de Dios, entonces Jesús dice, así como yo he guardado los mandamientos de Yaré, mi por Padre. favor, regálame agua. Pero como a nosotros nos dicen que no, que los mandamientos no son para nosotros. O sea, que nosotros no vamos a andar pecando porque ya somos de Cristo. Pero que los mandamientos no son para nosotros. Eso era para el pueblo de Porque Israel. los mandamientos no te salvan. Ajá, eso es lo que... Entonces, mire, entonces tenemos
tenemos, dice 1 Juan 5:3, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor. Entonces, como dijo Carlos, lo contrario al amor es aborrecer. ¿Qué digas así, muchacho? Ve el Pero micrófono. Eso va aquí junto en Levítico 19:3. Ajá, Que cada uno respete a su madre y a su padre. sí. Y guarden mis días de descanso. Eso. Yo soy el Señor. soy Eso, Dios. sí ve que los pone juntos. Sí, los ponen juntos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creo yo que los ponen juntos? Muchas gracias, joven. O sea que para honrar a Dios hay que hacer las dos cosas. Mire, vea, lo que Honrar pasa es que padre y madre. yo creo lo siguiente. Hay mandamientos positivos y negativos, o bueno, se llaman así, porque dicen no matar, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio, ¿cierto? No codiciar. Y dicen no, te llaman negativos. Y los positivos son los que dicen haga. ¿Cuáles son los que dicen haga? Porque dice, sexto, no matarás. Séptimo, no adulterar. El octavo, no mentir. El noveno, no dar falso testimonio. El décimo, no codiciar. No. El primero, Amar a Dios. en Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. El siguiente, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellos. Tercero, ni las honrarás. No, es cierto. Dice no. En cambio, el cuarto y el quinto dice, acuérdate, positivo. Y el quinto, honra. Es decir, los otros le dicen, no lo haga. Pero el cuarto y el quinto le dice, haga. Por eso, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque hay cosas que se tienen que hacer y si usted no sabiendo que las tiene que hacer, no las hace, le es pecado. Porque el pecado es la misma cosa. Pero sí hay cosas que hay que mirar, como dice el apóstol, que no es que sean pecado, sino que para esa persona, por su conciencia débil, es pecado. Si para él eso es pecado y usted, Entonces está la justicia humana, ¿o qué? es pecado. ¿Es de acuerdo a la justicia de Dios o a la justicia de los hombres? Pero según el apóstol Pablo, ahí, Según el apóstol Pablo, ¿ahí qué quiere decir? Está hablando de que, entonces para mí no es pecado matar, entonces puedo matar. ¿Estará hablando de eso o estará diciendo otra cosa? no, él ya lo minimiza con el individuo. Por eso le estoy diciendo, mira, Él dice que si para él Carlos, lo que pasa es que comer Pablo, carne, por eso, no, Pablo, vea, pero Carlos, no es pecado comer carne, pero Pablo dice que para ese individuo es pecado eso. eso para es, él lo porque se sale la ley de Dios. Él mismo se está autocondenando. Pero por es que el según comer su carne, conciencia. el comer carne en la ley de Dios es pecado. Bueno, esos casos que el apóstol pone, No, en la ley de Dios dice qué animales se pueden comer y cuáles no. Dentro de la ley de Dios comer res está permitido, comer res, novillo, vaca, ¿cierto? Pero para alguien comer novillo o carne de vaca es pecado. Es decir, para esa persona es pecado, entonces la conciencia lo acusa de pecado, pero no, la ley no le está diciendo que es pecado. es lo que estoy diciendo yo. Por eso, pero es de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, Carlos, no de acuerdo a la justicia de los hombres. Es 11:25 donde San Pablo nombra la carnicería. Y dice que todo lo que vendan allá coman. Entonces, Sin Carlos, vea, preguntar nada por motivos de conciencia. estamos en esto, El vea. individuo es el que se pone a preguntar. Carlos, Entonces Pablo dice, pero si ya le dicen a usted que eso fue sacrificado a los ídolos, ahí sí ya usted tiene un conocimiento. está hablando, pero... ahí hay algo también, Ajá. que cuando usted va a la carnicería y usted ya sabe, o usted aprende a diferenciar a esos carnes de cerdo. No, pero es que está hablando de sacrificado a los ídolos, no de carne de cerdo. Está hablando de sacrificado a los No, pero ídolos. digo en cuanto a Por, que dice que por vaya a la eso, Yuri, carnicería. vaya a la carnicería y no pregunte si fue sacrificado a los ídolos. Pero es que ustedes, por ejemplo, en este momento las carnicerías no sacrifican a los ídolos. Ah, no. Pero no está diciendo que coma carne de cerdo. Porque en la ley de Dios, para la Torá, para la cultura, para esta Biblia, si yo me acoplo a esto, esta Biblia me dice que es comida y que no es comida. Sí, pero se refiere a los sacrificados. Sí. Ahí está hablando de sacrificado a los ídolos. No está hablando de comer carne de cerdo. Es que para mí comer carne de cerdo no es pecado. Claro, es que para usted no es pecado matar. Pero para la Biblia, para la ley de Dios, es pecado comer carne de cerdo, así como matar. Y no es cuestión de conciencia, es cuestión de justicia. ¿La justicia de Dios o la justicia de los hombres?
Porque hay cosas que a los hombres no les es pecado, no les parece pecado, porque ahorita están llamando a lo bueno malo y a lo malo lo están llamando bueno. Pero es este el asunto, es este el asunto. El Señor me establece a mí un camino, una senda, una Torá, eso es lo que es Torá, que seguir. Si yo me salgo de ahí, ya es justicia de los hombres, ya es de lo que me parece o no me parece. Y cuando yo me salgo de la ley de Dios, de la instrucción, del camino, ya eso se llama transgresión de la ley. Eso es pecado. Primera de Juan 3:4 dice que eso es pecado. Primera de Juan 3:4, el que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es una definición. Así lo define Juan. Porque La otra definición es, Porque también pecado es ajá, saber hacer el bien y no hacerlo. eso es lo que estamos diciendo. Saber hacer el bien, saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Todo lo honesto, todo lo puro, lo amable, lo bueno, honesto pensar. Miqueas 6:4. Pueden haber, Miqueas 6:4 me dice que es lo bueno. Le vamos a mostrar qué es lo bueno, según la Biblia. Entonces todo lo que usted acaba de nombrar ahí, todo lo bueno, todo lo santo, en esto pensad. Hay cómo definir lo bueno. Entonces, Miqueas 6:4, por ejemplo, dice así, perdón, 6:6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al excelso Dios? Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito para mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado. El 8. Hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Y qué pide de ti? Practicar justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Practicar la justicia. ¿Qué es lo bueno? Practicar la justicia. El que hace justicia, el que practica la justicia es justo. El justo es el que practica justicia. El justo es el que ha sido justificado por Dios. Porque antes estaba muerto en delito y pecados. El Jesucristo lo justifica, lo hace justo. Entonces el justo anda en la justicia. Ese es un tema, le antecede la fe. Pues que sin fe es imposible agradar a Dios. Le voy a otra definición de pecado. Le voy a dar otra definición de pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y está refiriéndose a lo mismo, a la ley de Dios. Todo lo que no procede de fe es pecado. Nuestra fe, ¿De cuál fe? no, la que no está basada en nuestros sentidos. Porque nos No es trae sentidos. incertidumbre, sino que No es la sentidos, es la Carlos. fe. Mira, la fe de nosotros, los hijos de Dios, es aquella que no está basada en nuestros sentidos, sino que está basada en la santa palabra de Dios. No está basada en sentidos, correcto. Sino que Está basada en la ley de Dios. Está basada Esta es la fe. La fe que procede de Dios, la fe que procede de Dios es de acuerdo a su justicia. ¿Estamos hablando de acuerdo a las cosas de Dios o a las cosas de los hombres? ¿Estamos hablando de las cosas del espíritu o de las cosas de la carne? Carne y espíritu. Entonces, aquí Pablo, por eso me está dando la introducción. Mire cómo Pablo me está dando la introducción a la carta, porque aquí más adelante vamos a encontrarnos con unos asuntos, porque hay una ley de hombres y hay una ley que es de la fe. Por eso es muy bueno definir si la fe es cuestión de carne. Gracias, señorita. Si la fe es cuestión de la carne o es cuestión de Dios. ¿La fe procede de la carne o la fe la da Dios? La fe procede de arriba, así mismo como el Espíritu Santo procede de arriba. Entonces, Romanos capítulo 2, hablando de la ley de Dios, dice, 2.16 dice, el día en que conforme a mi evangelio, es cuando yo les dije que Pablo se adueña del evangelio de Dios y de Jesucristo porque es el que predica a él. El día en que conforme a mi evangelio Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres. El 17, tú que te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, apoyado en la ley, claro que sí. Tú conoces su voluntad e instruido por la ley, aprecias lo mejor, apruebas lo mejor, porque la ley de Dios hace eso, me da luz. Inclusive aquí dice el 19, confías en que eres guía de los ciegos, eres luz de los que están en tinieblas, porque la ley de Dios me permite eso. Porque por eso, como leyó el compañero, leímos en Salmo 19,
dice eso, dice, líbrame, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo el Señor me libra a mí de los pecados que me son ocultos? Cuando me los muestra. ¿Cómo me los muestra? ¿Quién es el que muestra el pecado? Ahorita lo vamos a leer. Pues, a ver, yo veo, a ver. Yo leo rápidamente la ley. No es pecado. Aquí no dice que tomar cafecito es pecado. De pronto para algunas religiones sí es pecado. Ay, Carlos, y me hace reír. Los mormones como que dicen que tomar café es pecado. En fin. Entonces, Pero fue que lo dice. No, porque estamos hablando de conciencia. Pero si para usted tomar es pecado, por ejemplo, si Carlos fuera mormón, y nosotros sabemos que Carlos es mormón, y invitamos a Carlos a esta reunión, entonces nosotros no podríamos tomar café. No, yo pregunto porque es cuestión de conciencia. Yo he estado en reuniones, Eso es lo que está diciendo Pablo. he estado en reuniones donde me han dicho eso es malo, entonces yo no he tocado eso Sí. por causa de la conciencia de ellos. Por eso digo yo, Si a mí digamos... me dicen, es distinto, es malo tomarlo, yo entonces ¿para qué me lo puso en antes? ¿Pero la conciencia de ellos o la conciencia mía? No, vea, vuelvo y le explico. La moral de ellos dice Pablo, la de ellos. Ajá, eso, por eso le digo yo, nosotros invitamos a Carlos. Yo ya estaba firme. Nosotros no voy a hacer por amor a ellos para no contrariarlo a ellos. Eso, Que esto es lo que es con la Biblia, usted no le contradiga, por amor, dígale así. Sí. Sí, y ya. Ajá. Cuando ya usted vea que le puede pacíficamente mostrar la verdad, ya usted le explicaría para todo el tiempo. Bueno, 2:19, entonces, mire cómo dice la ley de Dios. Instructor de los que no saben, maestro de niños, como tiene la ley de Dios, que tienes en la ley la expresión del conocimiento y de la verdad. Eso es la ley de Dios. Luego hace una crítica, porque viene haciendo esa crítica desde el principio. Tú pues tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, estás hurtando. Pablo no está hablando en contra de la ley, está diciéndole, la ley le dice no hurte. Usted está siendo instruido por la ley de Dios. Tiene la luz, puede instruir. El problema es que usted está infringiéndola, porque está diciéndole que no robe, pero usted está robando. Usted les dice, no cometerás adulterio, pero estás adulterando, verso 22, ¿cierto? Verso 23, rápidamente, dice, en verdad la circuncisión aprovecha, pero si guardas la ley. La religión aprovecha, el judaísmo aprovecha, pero si guardas la ley. Pero si desobedeces a la ley, tu circuncisión viene a ser como la incircuncisión. El 27, el que es físicamente incircunciso, el que es pagano, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley. Pero ¿cómo va a quebrantar la ley con la circuncisión si supuestamente la ley dice que se circuncide? Porque el primero le dice que con la letra. Por eso. Dice Corintios 8, que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice el 5:6 de Corintios, de segunda, que la letra es muerta. ¿La qué? La letra muerta. Está hablando de cuando nosotros no tenemos sí. el espíritu de vida en Cristo. La letra de la ley mata. Ajá. Vida. Cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, nosotros estamos leyendo cualquier libro. Ajá. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo nos va a traer esa palabra viva. Jesús dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada que vamos a escudriñarla, vamos a entenderla claramente, vamos a comprenderla. Entonces, ¿se necesita qué? El Espíritu de Dios. Sí, dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces la escritura sin el Espíritu Santo es una escritura normal, es algo que alguien te dijo. Es un no manual, hagas, es un manual no ahí. lo hagas. Ajá. No Esa es la letra de la ley. No tiene vida. Voy para allá. Entonces dice, pero tú con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley. ¿Por qué con la letra de la ley y con la circuncisión están quebrantando la ley? Porque el Espíritu Santo de Dios no lo tienen. No lo Porque tienen. El Espíritu Santo de Dios es el que hace que todos estos objetos, todos estos conductos, todos estos
dogmas obren en nuestra vida, el Espíritu Santo es el que los mueve. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí? Solamente hay una prohibición, no lo hagas. ¿Sabe, no lo sabe hagas. Carlos, qué está pasando ahí? Lo que está pasando aquí es que están sin el Espíritu Santo, como usted muy bien lo está diciendo, entonces están obrando por fuera del mandamiento, porque están poniéndole al mandamiento y están desviando el mandamiento para lo que no es, porque ellos, el judaísmo dice que sin circuncisión no hay salvación. Están limitando la circuncisión a la salvación. Es decir, el mandamiento, la letra del mandamiento, como no tiene el Espíritu Santo, la están desviando para que diga lo que ellos en su carne, en su carnalidad, en su religiosidad, quiere que diga. Por eso pone la letra y la circuncisión, porque está hablando del judaísmo, al no tener el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, el problema no es la ley, porque dice, el que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que tienes la letra de la ley, pero la tienes vacía, estás sin el Espíritu Santo, porque no lo has pedido. Si se lo pides a Yahweh, a Jehová, Él te lo dará, pero no se lo pide, porque son demasiado doctores en la ley, son demasiado. En hebreo, Yud Hei Vav Hei. Entonces, con la letra de la ley, porque tienes la ley, claro que ahí la tiene, vea, aquí ellos la tienen y más adelante lo va a decir, qué ventaja tiene pues el judío. Y la tienen, pero no han pedido el Espíritu Santo. Todos los judíos no estoy diciendo eso. Pablo está hablando aquí de un grupo de personas. Se está haciendo referencia a un grupo exactamente de personas, no a todos los del judaísmo tampoco. Ahora, al contrario es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión no está diciendo que no se haya que circuncidar, porque la ley de Dios dice que se tiene que circuncidar. Pero el asunto es en qué orden es que es la circuncisión aquí. Y dice, al contrario, el verdadero judío, en este caso aquí la palabra judío, en la última parte del texto me está haciendo alusión a que el judío, la palabra judío o la palabra Judá en hebreo, ¿qué significa? ¿Ese Romanos 2 qué? Romanos 2:29. Judá en hebreo es ¿quién? Es esa persona, cuando lo pusieron a Judá, lo pusieron Judá. ¿Por qué lo pusieron Judá? Judá significa la alabanza de Yahweh, la alabanza de Elohim. Entonces, al contrario, la verdadera alabanza de Elohim está en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dice, desde la ley dice, circuncidaré su corazón. Desde allá, desde Éxodo, está diciendo que va a circuncidar el corazón de aquellos en los cuales va a poner su ley. Porque la palabra circuncisión está haciendo referencia a quitar la inmundicia. Entonces el Señor primero quita la inmundicia del corazón para poner su ley en su corazón. Ahora, luego dice que usted le dice nos dice a nosotros que circuncidemos nuestro corazón. Porque hay inmundicias que nosotros no podemos permitir que entren a nosotros. Nosotros tenemos que escoger lo bueno, no seguir viviendo no viviendo en maldad. Para nuestra salvación, ajá. Esa circuncisión que solamente ya Cristo la puede hacer. Y entonces, mire, lo que estamos hablando. Nuestra salvación es algo espiritual, porque está comentando de la ley de Moisés. Lo que estamos hablando del Espíritu Santo, dice. Y la verdad circuncisión es del corazón por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza, por eso habla de judío. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero de la alabanza? Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Porque no es cuestión de las religiosidades de los hombres, sino de lo que Dios ordena en su justicia. Regular la ley, sí está hablando de regularlo. Aquí la regulación de la ley de Moisés, ahí está hablando. O de la iglesia, si debemos de ser sujetos, si debemos de tener la Biblia, la Escritura enseña que había una iglesia, ¿cierto? Si debemos de tener un orden, si hay un texto que habla de congregarnos, sí debe haber un orden. Romanos 3, ¿qué ventaja tiene el judío? Muchas. ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? Claro que sí. De todas maneras, primero a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿cierto? Y viene hablando. Nosotros nos quedamos por aquí. Vamos a repetir este verso 19. 3:19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están en la ley.
corregimos ahí, que no dice bajo la ley, sino en la ley. En hebreo, en el griego, en el original, en el interlineal que tenemos nosotros, dice en la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo se sienta culpa ante Dios. Porque la ley es la que me muestra el pecado. Porque por las obras de ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley es que se conoce el pecado. Por las obras de la ley, esas obras de ley que los hombres hacen, porque ellos llaman, según las conciencias de ellos, llaman a algunas cosas las llaman malas y a otras las llaman buenas, pero no es de acuerdo a las conciencias de los hombres qué es lo bueno o qué es lo malo, sino que es la ley de Dios la que muestra el pecado. Es decir, la ley de Dios es la que me dice a mí qué es lo bueno y qué es lo malo, no las obras de ley. Carlos, ¿cómo entiende esas obras de ley ahí? Como si fuera la ley de Dios. A ver, lee el versículo 10 y el 18. No leo. El de 3 Romanos Sí, 10. lo que me estás preguntando. Como está escrito. Así, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 3:18 y el 18, como el 10 y el 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el 18. Ese es el 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El 10 dice, no, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno, lo que acaba de leer Ever es que Pablo le está dejando claro a los judíos allí que la misma situación para los gentiles es lo para ellos. Que Dios encierra todo bajo pecado. Que no hay justo ni aún uno. Pero como acá dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Míralo, ya lo estás diciendo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios encierra todo bajo pecado y la ley es un lente. ¿Sí? Que te Entonces, acusa. eso. Entonces, aquí Pablo está diciendo obras de ley, que no es por las obras de ley. Bienvenido, compañero, siéntese. Amén, amén. No es por las obras de la ley que será justificado, porque no es lo que los hombres digan, lo que es malo o lo que es bueno. No, es la ley de Dios, dice aquí, la parte B del verso 20. Porque la ley de Dios es la que muestra el pecado. 21. Pero ahora, aparte de toda ley, aparte de cualquier ley de hombres o de lo que sea, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. El 22. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, y vuelve a hablar de la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? El 23, por cuanto todos pecaron, Eso, han caído o están destituidos de la gloria de Dios. eso. ¿Por qué dice Pablo que si usted peca está destituido de la gloria de Dios? Porque el profeta dice, el alma que pecare, y Dios es Dios de vida, no de muertos. Dios de vivos, sí. Entonces el alma que peca está muerta, entonces ya está destituido del reino de Dios que es vida. Pablo dice en pecados y delitos. Está muerta en pecados y delitos. Entonces el alma que pecare, esta morirá. Ezequiel, repaso de memoria, Ezequiel 18:4. Su pecado. Ajá. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede reconciliar eso, quitarle ese Él pecado. les venía diciendo el tema de ellos de la vida y de la resurrección. Y de comer su sangre, comer su carne, beber su sangre, para que tengáis vida en vosotros. Entonces, ¿vamos bien? Pues sí, un poquitico, vos siempre no dejas de salirte un poquitico de los temas, o sea, siempre no tienes como un tema en sí, en particular, pues así. No, no porque estamos leyendo. Le haces acá, le haces acá, le haces Es que acá. estamos leyendo la carta de Romanos. Lo que pasa es que Sí. estamos leyéndola y estamos leyendo despacio para que la persona, cuando la lea en su casa, ¿Me entiendes? porque esa es la idea. Sí, porque La idea no es que usted se vino acá, muy bien, todo muy bien, aleluya, gloria a Dios, hable en lenguas y arranque para su casa y se le olvidó todo. No, usted se va para su casa y empieza a leer de nuevo. estamos leyendo cartas. Usted va a empezar a leer de nuevo y va a ir entendiendo qué es lo que dice Pablo a los romanos, a la carta. Es una carta se lee completa.
Pero Una no carta- entiendo a Carlos, o sea, como pasar de un pasaje a otro. No, lo que pasa es que Carlos está diciendo que si nosotros hoy vamos a trabajar un tema en específico. No, yo no trabajo un tema específico. En estas reuniones de los Shabbat no. Porque podríamos decir, venga, vamos a hacer una reunión para que hablemos de tal cosa. Ah, bueno, ahí sí. Nos vamos a hacer una reunión, vamos a hablar de la circuncisión. Vamos a hablar de la circuncisión, ok, vamos a hablar solamente de circuncisión. Entonces tocamos circuncisión y solamente nos limitamos ahí y podemos sacar un tema de eso. Vamos a hablar de lo que es pecado o vamos a hablar de qué, Una de definición, comida, de kosher. Una definición de la fe. Eso. Otra cosa, hermano, vea, él viene, a veces viene en la mañana, entonces vamos a la casa, por eso Entonces nosotros aquí no. Yo trabajo construcción, yo soy oficial de construcción. Yo soy oficial de construcción. ¿Y hasta qué hora trabaja? Trabajo casi todo el día, muy duro. Porque los jueves también hay Panorama bíblico, pero es lo mismo. En Panorama bíblico estamos leyendo Génesis. Sí. Estamos leyendo Génesis en Panorama bíblico, estamos leyendo Yo Génesis. vine porque yo hago eso en la casa. Usted hace eso en la casa, él hace eso en la casa. Eso. Todos estudiamos y estamos estudiando y compartiendo. Ajá, vamos leyendo despacio. Sí. Entonces vamos aquí, vamos en el 23. Vamos en el 23, lo que pasa es que esto es un recuento. Ahora sí llegamos, todo eso que hicimos fue un recuento para llegar aquí. Vamos a finalizar este capítulo 3, renglón por renglón, con ayuda del Eterno. Lo que yo le decía a usted, ver otra cosa era que si yo no sé usted de qué, por decir así, en qué cree. Sí, en sí, pues uno sabe que este es pentecostal, este es trinitario, Entonces, este es adventista. sabiendo eso, Por más o menos ejemplo, uno sabe qué cree, ¿cierto? Eso, en cambio yo veo pues que tú eres como, sí, como que te definiría como un estudiante de las escrituras, hasta ahora. De Torah. como una Sí. persona que lleva el evangelio verdadero. Nos gusta leer. Pues, No, no, esto, no digamos pues que es cierto, voy a dar fe porque no conozco pues cierto, Ajá. testimonio. Pablo se hacía conocer el testimonio de él, por lo que él sufría, por lo que él padecía, pero no sé verdaderamente la vida de Eve, pero sí siento por el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento, que Eve sí tiene un espíritu poderoso de Dios, una palabra, sí la tiene. O sea, Vamos- no es un espíritu engañoso como vamos leyendo despacio. No tiene, es que él está judaizando. no, porque él tiene poder. Dios le ha dado poder, se le siente ese poder en la palabra. Él tiene poder de mover. Si hay alguien que no está de acuerdo, mueve. Sí. Oye, Brian, Él es- Vea, por ahí dice vamos que él entra a despacio. cualquiera, que por eso no compartan Por con él. eso Vamos Pablo despacio. enredaba también lo que fuera, no que era hombres palabreros. Cuando él llegaba los llamaban, este hombre palabrero, ¿qué quiere decir? Porque tiene mucha abundancia de palabras. Es que la palabra es la del poder. Dios hizo de la nada todo. Por la fe, por por su la palabra. palabra. por su palabra. ¿Sí? Por eso la fe en nosotros no está instituida en nuestros sentidos, lo que pensamos, la fuerza magnética, la fuerza que hacemos para que se haga ese milagro, estaba asustando. sino que estamos en la palabra de Dios. Vamos la fe en nosotros está basada Eso, en un obediencia. en un escrito está. La fe está, Escrito eso, está. eso, a ¿Por la qué? palabra, la Porque obediencia. la palabra, el Fe. poder, un escrito está. Mire que Jesús se Fe. pelea con Satanás, a puros escrito está. Ajá. Y Jesús le dice a Satanás, él sabe que es lo que Satanás le está diciendo, el poder que le está desarrollando, porque tiene poder, pero Jesús como tiene todo el poder, le dice, escrito está, también. Bueno, vamos a este punto que yo quisiera que hubiera venido de pronto la cuñada de Brian. Porque de aquí vamos a saltar a un asunto muy importante. Verso 23, por cuanto todos pecaron, han caído de la gloria de Dios. Leyendo esta mañana, me encontré cuando Salomón está, ¿cómo se dice? El templo lo está, Estoyendo, no, ya lo está dedicando. predicando. Está haciendo la dedicación del templo. Segunda de Crónicas 6. No es 7:14 o 7. 6, antes de eso. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Pero es
¿Qué estás hecho con esa palabra, hermano? Segunda de Crónicas, capítulo 6. En la textual. El micrófono, póngalo por aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Míralo, Carlos, si quiere. Vamos a leer tan siquiera del verso 21 hasta terminar. Versículos. 20 versículos, 21 versículos. Me pareció muy bonito. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Lo leo Si usted quiere. en la textual. En la textual. Bueno. Aparte de que van 3 originales. Tú oirás la súplica de tu siervo y tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Si oye desde el lugar de tu morada en los cielos, y cuando hayas oído entonces, perdona. Cuando un hombre peque contra otro y le exija juramento y entre esta casa para jurar ante tu altar, entonces escucharás tú desde los cielos y actúa y juzga a tus siervos, condenando al malvado para traer su camino sobre su propia cabeza y justificando al justo para atribuirle conforme a su justicia. Momentico, vamos en el 24, Carlos. 6:24. Él acá lee el 23. Soy consciente. Eso, listo, ok. Bueno, lo que pasa es que, bueno. Cuando tu yo pueblo quiero- Israel- Un momentico, téngamelo ahí. Yo quiero hacerle subrayar esto. Justifica al justo para darle conforme a su justicia. ¿Listo? Mire, siga, está orando Salomón. Salomón está orando porque está dedicando el templo. Cuando tu Estamos ahí, pueblo ¿no? Israel Es una oración que le sea está haciendo. derrotado ante el enemigo por haber pecado contra ti, si ellos se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oren y te hacen súplicas en esta casa, entonces escucharás tú desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, porque ellos han pecado contra ti, si oran hacia este lugar y confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado por el que los afligiste, entonces escucharás tú desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel. Si enseñales, Sí. enseñales Enséñales. el buen camino Ajá. por el que deben andar, Ojo, el buen camino. por el que deben andar. Estamos hablando de justicia y de fe. Acuérdense pues, que en Romanos estamos hablando de justicia, de fe, y lo contrario de eso serían obras de ley, serían las justicias humanas. Ojo pues que estamos en Romanos, lo que estamos leyendo aquí, pero tengan la mente en Romanos, palabras claves: ley, justicia de Dios, justicia de los hombres, fe. ¿Listo? Entonces los harás andar por el buen camino. Por el buen camino. Enséñales el buen camino. ¿Para qué? El buen camino por el que deben andar. Amén. Y darles lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando haya hambre en la tierra, cuando haya peste, tizón o ñublo, langostas o pulgón, o cuando sus enemigos lo acosen en sus propias puertas, cualquiera que sea la plaga o la enfermedad, toda oración o toda súplica que haga cualquier persona de todo tu pueblo Israel, reconociendo cada uno su aflicción y su dolor, y extiendan sus manos hacia esta casa, entonces escucharás tú desde los cielos en lugar de tu morada, y perdonarás, atribuyendo a cada uno conforme a todos sus caminos, y cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces los corazones de los hijos de los hombres. Para que teman
y anden en tus caminos Amén. todos los días, Ojo, que pues. vivan en la tierra que tú Estamos hablando de fe. diste a Recuerden que nuestros estamos hablando de fe en padres. Romanos, ¿no? Asimismo, cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana por causa de tu gran nombre y de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga y ore hacia esta casa, entonces escucharás tú desde los cielos, desde tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y Oiga. sepan que a tu nombre está consagrada esta casa. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra sus enemigos, cualquiera que sea el camino en que los envíes, y oren a ti hacia esta ciudad que has escogido y hacia la casa que te he construido para tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos su oración y su súplica, y ampara su causa. Ojo pues lo que va a decir aquí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de los Cuando cielos. pequen contra ti, Oiga, porque no hay hombre que no peque. que no peque, y tú airado contra ellos los entregues ante el enemigo, y sus captores los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana. Si en la tierra donde hayan... Momentico, ¿lejana o cercana? O cercana. Porque Pablo va a hablar de los que están cerca y de los que están lejos. ¿Listo? En donde quiera que el hombre se encuentre. No, lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar de este tema enseguida. Pero mira aquí la palabra clave, cercano o lejano. O lejana. Cuando lleguemos donde Pablo va a decir algo parecido a los de cerca y a los de lejos, y vamos a mirar por qué es lo que pasa ahí. Que donde quiera que se encuentre. Ujú. Si Pero en la a su tierra- pueblo. 3:16. Si en Pero la su pueblo, tierra ¿no? a donde hayan ido... Primera Corintios 3:16, según Pablo. Como está hablando aquí Salomón. Bueno, vamos con el 37. Ajá, Si en la 37. tierra donde hayan sido llevados cautivos, ellos vuelven en sí, y en la tierra de su cautiverio se vuelven y te suplican, diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Y si en la tierra de su cautiverio, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón Oiga. y con toda su alma, Oiga, ¿con quién y están oraren hablando? a ti ¿Con quién están hablando ahí? en dirección a la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú escogiste y hacia la casa que te he construido a tu nombre. Entonces escucharás tú su oración y sus súplicas desde los cielos en lugar de tu morada, y ampararás la causa y perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se eleva en este lugar. Ahora levántate, oh Yuhei Bajei Elohim, al lugar de reposo que tú y el arca de tu poder vístanse de salvación tus sacerdotes, oh Yuhei Bajei Elohim, y regocíjese tus siervos piadosos, oh Yuhei Bajei Elohim, y no rechaces el rostro de tu ungido. Recuerda las misericordias para con David, tu siervo. Mire Amén. pues, mire cómo nos está hablando. A los que están cerca y a los que están lejos. A los de Judá y a los de la casa de Israel. A los cercanos, que es la casa de Judá, a los lejanos, que es la casa de Israel. El verso 41 dice, Señor Dios, levántate ahora y ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Oiga pues, el lugar de tu reposo. Por ejemplo, ahí la palabra reposo no es Shabbat. Pensaríamos que como está en hebreo, entonces tiene que decir Shabbat. Tiene una connotación de descanso. Es de reposo. Sí. Y cuando usted busca en la Septuaginta, esta palabra aquí, reposo, le dice en griego, la Septuaginta es en griego, el Antiguo Testamento escrito en griego. Usted encuentra aquí la palabra reposo, la encuentra como catapausis. ¿Dónde se encuentra usted catapausis en el Nuevo Testamento?
la palabra reposo en Hebreos En 3 Hebreos, sí. y 4. Ajá. Y no está haciendo referencia a Shabbat. Por eso aquellos que dicen que Cristo es mi reposo, porque Hebreos dice que Cristo es nuestro reposo, no está hablando de reposo de Shabbat, sino de catapausis. Entonces cuando dice que Cristo es mi reposo, no está diciendo mi Shabbat. Es decir, que Cristo no está reemplazando, o mi supuesta fe en Jesucristo no está reemplazando mi obligación de obedecer el cuarto mandamiento. Hebreos 3 y 4 no está hablando de reemplazar la obediencia al cuarto mandamiento. Ya te tiraste a eso. Hebreos, ¿qué es? Ya te tiraste allá, ¿sí ves? 3 y 4. Ya pintaste el tema ya del reposo, que es un tema. ¿sabes? Sí, pero vamos para allá. Pero no vamos a entrar en Sí, todavía lo de haces esa. así, pin, pin, pin. Pero vamos a entrar en este primero. No, Levíticos 23, Levíticos 26, verso 32 en adelante. Sí, claro. Búsquelo ahí, Yuri, Sí, para que lo lean. también. ¿Para qué vamos al reposo? Esa palabra del griego que estás nombrando ahí, ¿cómo se pronuncia? Catapausis. Esa palabra catapausis, Catapausis, sí. esa también está en Colosenses 2:14. Sí, No, ahí dice Shabbat. no. Sí. Ese Colosenses 2:14, ese reposo de ahí no era el reposo abolido en la cruz, como dicen los religiosos para quitar el santo No, el sábado de Jehová. 2.16, 2.13, 2:16, 14. 2.13 Ajá. en adelante. Ahí están los días de reposo, que podía ser un miércoles, si tú miras allá en la Antigua Testamento. Shabbatón. No era un sábado especialmente. Levíticos Entonces lo confunden 26. para abolir el santo sábado, Ajá. pero 22. realmente cuando usan los, ¿sí? Que entra religioso y a estudiar, a decir, mire que la cruz sí quedó clavado los días, entonces ese reposo, ahí también debes de hacer un énfasis, Sí. con la distinción que hace esas palabras. Para allá vamos, sí. A cuando se refiera Ajá. al santo sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley divina, que forma los 10, que dice 2:9 Santiago, que el que quebranta uno se hace culpable del resto, Ajá. ¿sí? Allá se dio ese mandamiento a un lado y también un lado del matrimonio, ¿no? Ese sí siguió vigente con el diezmo, pero el sábado sí quedó abolido, pues según la... Dicen ellos, pero eso, bueno, ok. Levítico 26, primero vamos a tocar este tema. Levítico 26, verso 32. Estamos hablando de los cercanos y de los lejanos. Levítico 26 hasta que terminemos. Levítico 26, 32. ¿Lo puede leer, por favor? Asolaré también la tierra y se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ella moren. Siga hasta Y a terminar. vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada. Lo que pasa, y bueno, desiertas vuestras hagamos ahí una ciudades. aclaración. El 14, Levíticos. Levítico 26 es similar a Deuteronomio. Eso, voy a hacer, eso es lo que vamos a hacer la aclaración. Le hace el verso 14. Le hace 26 el verso 1. ¿Cómo dice el verso 1 el 26? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os Eso. levantaréis Eso. estatua. Entonces están dando mandamientos. Y cuando usted lee el verso 14, ¿qué dice? Pero si no me oyereis, ni hiciereis todo esto, mis mandamientos, Eso. y si desdeñaréis mis decretos, Si rechazan mis decretos, como quien dice. y vuestra alma menospreciare mis estatutos, Eso. no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo Eso. también haré con vosotros esto. Eso es lo que pasa. Entonces estamos hablando de las maldiciones a causa de la desobediencia. Entonces, ahora sí el verso 32. Está hablando de las como desobedecieron el mandamiento. Está hablando de si desobedece el mandamiento, ¿qué va a pasar? Asolaré también la Eso. tierra Ajá. y se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ella moren. Eso. sí. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Sí. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Téngalo ahí un momentico. Estamos en el verso 34. Vamos al 35. Dice que los va a sacar de la tierra a causa de la desobediencia de no haber guardado el día de reposo. Resulta que la ley de Dios dice que la tierra se trabaja 6 años
y se deja descansar el séptimo año. Está dentro de la ley del Eterno. A causa de ese pecado, Judá salió. Está en Levíticos. En Levítico Moisés está escribiendo en el desierto. No han entrado a la tierra prometida. Mire que está dentro del libro de Levíticos, ¿sí o no? Estamos en Levíticos. No han entrado a Canaán. Moisés todavía están en el desierto. Están por ahí por el monte Sinaí, por el desierto del Sinaí. Entonces ahí está todavía Moisés escribiendo. Está escribiendo las leyes que el Señor le está dictando. Y ya le dijo, si ustedes no guardan Shabbat, si ustedes no guardan el séptimo año de dejar descansar la tierra, los voy a sacar de la tierra y voy a dejar que la tierra repose los Shabbat que ustedes no la dejaron reposar. Y aquí, este Shabbat no está hablando de los días semanales, sino de los años, de los Shabbatón, de los años, como dicen por ahí, jubileos, pero es un año sabático. Entonces, ¿cuándo se cumplió esto? Esto lo vemos con la casa de Judá. La casa de Judá, cuando Nabucodonosor saca a la casa de Judá de la tierra y los lleva a Babilonia, los dejó presos allá, ¿cuántos años? 70 años, ¿sí o no? ¿Vamos bien? 70 años. Un año por cada año que no dejaron descansar la tierra. Es decir, cada 70 años es un año de cada 7, porque ellos tenían que trabajar la tierra 6 años y al séptimo año dejarlo descansar. Luego comienza de nuevo un ciclo. 6 años, luego 7, es de reposo. Y así, y así. O sea, que son ciclos. Si estamos hablando de 70 años que estuvieron presos en Babilonia a causa de la infracción de este mandamiento, por ejemplo, está estrictamente hablando de ese mandamiento. ¿Cuántos ciclos de años pasaron que ellos no cumplieron? Es decir, ¿cuántos años pasaron en Canaán sin la obediencia a este mandamiento? Yo puedo decir 7 por 70. ¿Sí o no? Porque son 70 años que pasaron en... dice Pablo a los Gálatas. Pasaron 70 años en Babilonia. A causa de cada año que no dejaron reposar la tierra. Y tenían que trabajar 6 años y reposar el 7. Luego volvía a comenzar. 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 6 años. Y el séptimo, descansar la tierra. Y volvía a comenzar. 1, 2, 3. ¿Sí o no? ¿Cuántos ciclos son? Cada año es un ciclo. Cada 70, de 70, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto da 70 por 7? 490. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? Ojo, ¿cuántas? 70 veces 7. Bueno, mira pues las casualidades. ¿Cuántas? ¿Vamos bien? Sí, súper bien. Vamos bien. Aquí está diciendo, mire, verso 34. Entonces la tierra disfrutará sus sábados, todo el tiempo que dure su desolación y estéis en país enemigo. Cuando estuvieron en Babilonia, país enemigo. Entonces la tierra descansará y gozará de sus sábados. ¿Sí o no? La casa de Judá fue condenada a causa de esto. La división del reino fue a causa del pecado de Salomón. La casa de Israel fue sacada de la tierra a causa del pecado de Jeroboam. ¿Sí o no? Y la casa de Judá fue sacada de la tierra a causa de este pecado. Porque incumplieron los días de reposo. Puedo estar equivocado. Déjeme leer ese verso 34 que usted acaba de citar. Sí. Dice, entonces pagará la tierra los sábados de ella, y en todos los días de su soledad, y vosotros estaréis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces sabatizaré la tierra, Ajá. y pagará la tierra de los sábados de ella. ¿Qué versión es esa? Esta, ya le digo, tengo que salirme porque lo estaba relatando. Bueno. Dale que voy a dar 400 años que la ley no lo valida. Bueno, aquí está el texto Esta es la Gálatas. Yuneman el texto Septuaginta. de complemento de lo que yo estaba diciendo. ¿Se escuchó? ¿Qué dijo? Yuneman Septuaginta. La Yudman. Yudman, eso. La Yudman Septuaginta. Ah, excelente. Eso. La Yudman, ajá, muy bien.
No, no, está bien, excelente. Vamos bien. Excelente versión. Mire, Pero yo estaba vamos bien. buscando allá y ahí me embalé para La ley dada y ahí 400... se tira así, no lo invalida el mandamiento. Ajá. Ese es el complemento. Sí. Pero yo estaba era allá en Colosenses y ahí para tirarme acá porque usted lo hace así. Tira allá. No, lo que pasa es que mire que estamos aquí, no nos hemos ido para Colosenses. Lo que pasa es que usted sigue el orden. Si usted sigue el orden, yo le entiendo que su mente es muy Parece que rápida. fuera un poquitico más despacio usted en Su mente, situación. su mente se va muy rápido, entonces lo que pasa es que eso es lo que pedimos más despacio. Lo que pasa es que vamos lento, despacio. No, porque para ellos sí que- tuvieron un periodo de tiempo allá. Sí. Entonces en Pero Judá, usted me lo relacionó fue pues en Babilonia. 490 que con el perdón. Y el tema es un tema que trae la hermenéutica. Sí, entonces El vea. contexto de ese aquí en Gálatas donde Pablo nombra los años, que él está tratando el tema que usted está tocando ahí. Pero usted lo tocaba con el tema de Jesús, del perdón, que es un 400. No, lo que No pasa es tienes esto. necesidad de hacer las sumas por allá porque tú tienes aquí el tema. Tienes que encontrar el texto, o sea, es como un arma todo. Tienes que encontrar el tema, el texto de los años que estuvieron allá, porque Pablo trae ese tema. Pero es que usted está hablando, se está refiriendo a los de Egipto, a los años de Egipto. Algo así. Sí, Usted está hablando a los años en Babilonia. por eso. Algo así, Por eso, algo así que sí, pero él lo está multiplicando también. Por eso, no, Y lo si que da pasa es una- por eso que les digo, vea. Y si Pablo sí da una fe. ¿Cuál es el texto de Gálatas que yo estoy bregando a decir? Gálatas 4. Porque Javier tiene muy buen Gálatas 4. mentalidad. Bueno, ahorita lo buscamos. Siga leyendo, compañero. Siga leyendo, vamos en el 35. Véalo acá, hermano. Sí, Perdón, espere. disculpen que los interrumpa. A ver, pues. espera que lo lea ahí. La sola fe, es que es así título inclusive, la sola fe, es el mismo tema. Hermano, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo puede invalidar. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Sí? Y aquí viene, ¿cierto? Los números y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Esto pues digo, la ley. ¿Sí? Sabemos la ley de Moisés, ¿cierto? De Moisés. La ley. Sí. No, ahí no dice Moisés, pero dice la ley. Esto, pues, pero sabemos que es de Moisés. No. Pero ya esto sigue grande. Esto pues digo, la ley, Ajá, dada. que fue hecha 430 años. Ajá. Después de Abraham. No abroga el pacto confirmado Con Abraham. de Cristo, Ajá. de Dios en Cristo, Sí. para invalidar la promesa. Epa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Sí. Que Dios lo dio. Pero ahí no está diciendo que la ley de Dios, está diciendo que hay una ley que se dio 430 años después de Abraham. Esto pues digo. No invalida el Bueno. pacto. Pero espera un momentico, vamos a seguir pues con Levítico Sí, 26, sí. 30, Vamos a seguir con Levítico, porque como... 35. A ver, aquí pan. Vamos ahí. Ya, Estamos hablando, ojo, estamos hablando de justicia, de juicio, estamos hablando de Romanos. El verso 35. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ajá. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, porque el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como antes la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los... Sí. Sí, sí. Aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Sí. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Mire, acuerda que leímos Salomón, ¿no? Acuerda que está dedicando el templo y le dijo si ellos se acordaran y miraran hacia ti otra vez. Siga.
Entonces yo me acordaré de mi pacto con Eso. Jacob, Ajá. y asimismo de mi pacto con Isaac, y Ajá. también de mi pacto con Abraham. Sí. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Amén. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Siga. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré Mire, para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. téngalo ahí. Con todo, cuando estén en el país enemigo, no los desecharé ni los aborreceré hasta consumirlos. Porque de esa manera él invalidaría el pacto que hice con ellos. Porque yo soy el Señor tu Dios. Y siga con el 45, ahorita me devuelvo pues al 44 de nuevo. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, Por el pacto antiguo. cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Ajá. Esos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí lo había por escrito. mano de Moisés. Lápiz rojo. ¿Qué? ¿Eso es Esos qué? son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por manos de Moisés. Por mano de Moisés. Por mano de Moisés. Estas son los decretos, órdenes y leyes que el Señor estableció entre él y los israelitas en en el monte Sinaí por medio de Moisés. de Moisés. Por eso, cuando con todo esto que suceda, cuando ellos son pecadores, se descarriaron, se fueron por las naciones, yo los saqué por las naciones, aunque estén en Segovia, vueltos nada. Yo no los desecharé del todo, sino que me acordaré de mi pacto. Pero en esta Yuma, ¿Cómo ¿qué dice? dice? Sí, Le la dice 44. que- El 44. El 44 dice que pero ni así estando hechos en la tierra de sus enemigos les despreciaré Ajá. y hastiaré. Ajá. De ellos hasta aniquilarles, Mire, a quebrantar mi alianza, porque no quebrantaré mi alianza. la con ellos, porque yo soy Señor, el Dios suyo. Ajá. Y acordarme de ellos de la alianza primera. Eso quería De decir, la alianza primera. ¿Sí o no? Hay un pacto. Y un pacto como sea de hombres, como usted leyó en Galatas, ya no se invalida. Es decir, nosotros fallamos, los hombres, la parte de los hombres falló, la promesa que dimos los hombres falló, pero Dios que es fiel se sostiene en la promesa. Entonces el pacto todavía está vigente. ¿Por qué? Porque Dios no ha fallado. Porque si Él falla y los consume, entonces invalida el pacto, pero Dios, todavía estamos vivos. Todavía estamos vivos. Por misericordia, porque Él no ha invalidado su pacto. El día que Él invalide su pacto, nosotros morimos, porque Él nos desecha. Nosotros los hombres desechamos el pacto, pero Dios se ha sostenido fiel y el pacto es de dos. Y usted lo leyó en Gálatas. Y un pacto, aunque sea de hombres, Yo lo agrego ya no se daña. Yo lo agrego a seguir. Ya no se Diciendo daña. que Usted viene diciendo, en resumidas cuentas, Pablo cuando decía, hermanos, lo que venimos diciendo, ¿qué es lo que quiere decir? Sí. Le estoy diciendo, estamos en Romanos. Estamos en Romanos. En Romanos estamos hablando de justicia, de juicio y de pecado. Juan 16:8. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero sin ley no hay pecado. Sin ley no hay justicia y sin ley no hay juicio. Sin ley, sin la ley de Elohim, sin la ley de Dios. Amén. ¿Por qué el Señor todavía se acuerda de nosotros? Por su pacto. El pacto está vigente. El pacto está vigente. El pacto se renovó. Esta es mi sangre del nuevo pacto, del pacto renovado. En mi sangre, dice Jesucristo. Porque ahora el pacto que voy a hacer con ustedes no es como el que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y no está hablando del cordero de expiación, sino del cordero de Pesaj, de Pascua.
El cordero de expiación es distinto al cordero de Pesach, de Pascua. ¿Por qué? Porque el cordero de expiación expía. Y el de Pesach, ¿qué hizo? Pintó los dinteles y les dio la oportunidad de ¿qué? Ni son tan fuertes que tocan. ¿Ah? De vivir. Y luego de vivir les dio la oportunidad de ¿qué? De salir de Egipto, de la esclavitud. ¿Sí o no? Claro, con la hierba mala. Por eso leemos en Hebreos 8:8 o en Jeremías 31:31, este es el nuevo pacto, el pacto renovado, ¿cierto? Que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. No está hablando con el pacto de Abraham, está hablando con el pacto cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Y por qué llama pacto? Porque la palabra pacto, brit es ¿qué? Cortar carne, lo hemos hablado. Se cortó carne, se mató un cordero para podernos dar salida. ¿De dónde? De Egipto. ¿De qué es Egipto para nosotros? El pecado. ¿Cierto que sí? Pablo está hablando de eso. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque estamos en la carta, la introducción a Pablo, a la carta de los romanos. Aquí en el capítulo 4 se va como a complicar un poco, porque resulta que Pablo va a utilizar unos términos que nosotros a esta hora no sabemos si son los que Pablo escribió exactamente o no. Primer punto. Porque tenemos la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. ¿Sí o no? Aparte de eso, las cartas de Pablo han pasado, si la escribió en griego no sabemos. Si la carta a los romanos la escribió en latín, tampoco sabemos. O si la escribió en hebreo, no sabemos. Pero han pasado por tantas manos y pudo haber sido tergiversada. O puede que no. No sabemos eso tampoco. El asunto es el siguiente. Pablo me está hablando de temas a mí de la escritura, desde la Torá. Pablo no está sacando cosas de la ley colombiana, de la ley de Estados Unidos. No está hablando en términos de nuestra cultura. Está hablando en términos de la cultura de él, de lo que él ha conocido, de lo que él ha aprendido de la ley de Dios. Voy a leer de nuevo. Levítico 26:44 hasta terminar. Con todo, cuando estén en el país enemigo, no los desecharé, ni los aborreceré hasta consumirlos, porque de esa manera invalidaría mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Antes me acordaré del pacto con que concerté con sus padres de ser su Dios, cuando los saqué de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, órdenes y leyes que el Señor estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. En el monte Sinaí. Las leyes, pero no el pacto. Monte Sinaí. Pero no pacto, sino leyes. Monte Sinaí. Allí se dieron las leyes. Las leyes, en el monte Sinaí se dieron las Pactos leyes. sin leyes no es. No, Por eso. Porque la ley escrita en nuestros corazones es el nuevo pacto, según Pablo de los Hebreos, de Jeremías 31. Ya no en tablas de piedra, en nuestros corazones. ¿Cuáles citas que están leyendo usted? Levítico 26, los últimos versos. ¿Vamos bien? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3. Levítico 16. Sí, Levítico 26. Y así siempre, se va a parar, yo vengo para acá. Sí, es que se desordena ahí un poquito. Ya se va a devolver. Estuvimos todo un rato en Levítico, ahora sí se va a ir para allá. Porque ya como nos salimos de Levítico, él va para allá. Y dijo que iba a dejar. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Muchachas, haz un favor, prende la luz de aquí. Decían los dos borrachitos. Vamos bien. Se está portando muy mal. Dice aquí, dice Pablo, pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. Verso 22. La justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo, por la fe, ¿de quién? De Jesucristo. Para todos los que creen en quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. ¿Entre qué? Entre griego y judío. Entre bárbaro o judío, bárbaro, no. Aquí, Libre o esclavo. ajá, ya lo hemos hablado porque Pablo ya lo dijo en el capítulo más anteriores. Él está hablando tanto a judíos como a griegos. Por tanto, por cuanto todos pecaron, están caídos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Somos gratuitamente, por gracia, somos redimidos. A quien Dios puso, a ver, somos redimidos. ¿Qué es redención? Es lo mismo que expiación. Redención es una cosa y expiación es otra. Claro, sí, una remueve, la otra quita. Redención es pagar el precio y expiación es... La una es de cubrir, la otra es de rescatar. Muy bien. Entonces yo lo explico de esta manera en una casa de empeño, para que todos lo entendamos. Yo tengo un artículo, un anillo de oro. Yo tengo este aparatico, entonces es muy preciado para mí. ¿No? Esto es de oro, no sé qué. Entonces yo voy, porque necesito un dinero, estoy falto, estoy en deuda, entonces voy y llevo esto a una casa de empeño y me dan 1 millón de pesos por esto. Entonces queda empeñado por 1 millón de pesos, me dan 1 millón de pesos a mí. Pero me dicen, usted mensualmente tiene que venir a pagar una cuota. ¿Cierto que sí? Usted tiene que estar expiando este artículo cada mes. Tiene que hacer una expiación. Es decir, cada mes yo tengo que ir a dar algo por él para cubrirlo. Es decir, es mío todavía. Porque yo mensualmente voy a poner una cuota sobre él. Una cuota mensualmente o cada 3 meses, depende de la casa de empeño. Redención es quitar, sacarlo de uno. Eso es expiación. Entonces los pecados se expiaban porque se iban cubriendo. Con la sangre de Porque, los animalitos. por, Era Cristo. ¿por qué? Porque era de él, porque alguna vez se perdió, yo lo perdí, pero todavía es mío, entonces porque lo estoy expiando. Cuando deje de expiarlo, deja de ser mío. Cuando usted dejar la cuota en la casa de empeño, se le pierde el artículo, deja de ser suyo. Pero mientras que usted le sostenga la expiación, la cuota, se continúa suyo. Hasta que llega el día en que usted va y lo redime, porque tiene el 1.000.000 de pesos con que pagarlo de nuevo. ¿Cierto que sí? Entonces, usted mientras tanto lo expía. Cada año había una expiación, pero Tenía que pagar la quinta parte. pero hasta que llegó la redención. Entonces, cuando llegó la redención, lo sacó de ahí y dijo, es mío de nuevo. De nuevo, ojo pues, no es para gente por ahí de iglesias nuevas, no. Hay un pueblo que era de él y estaba siendo expiado. Hasta que él viene por su pueblo a redimir a su pueblo, porque es de él. No es que gente que aparece de yo no sé dónde. No, nosotros o somos de ahí o no somos de ahí. Amén. O somos injertados o somos... Que aparecen misteriosos. Es un misterio. Eso, aparecen los misteriosos con tal misterio de la iglesia, de no sé dónde sacan misterios de la iglesia, de donde sacan el misterio de la Trinidad también de ahí lo Dale sacan. un pedacito y el sacerdote lo apreciará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote. Así será. Se ponía un valor al animal, que no podía ser sacrificado porque era inmundo, y esa cantidad de dinero debía ser pagado en el santuario para satisfacer el voto. Y si lo hubiere de redimir, ya es la Biblia la que está hablando, y si lo hubiere de redimir, añadirá a tu valuación la quinta parte. Bueno, Es lo que el sacerdote valorizara al animal, vamos. 20% Sí. tenía que ser agregado al menor, es decir, que él Va. no era rescatado. Ajá. Vamos a ver si logramos terminar este capítulo para que dentro de 8 días... Hasta que vino Cristo, Ujú. viene la sangre de los animalitos cubriendo. Bueno, vamos a terminar pues. Va a ver si terminamos, mire. Entonces vamos. Aquí en Dios... Ajá, bueno. Ok, vamos bien. Entonces aquí en Dios puso como un medio de perdón por la fe en su sangre para demostrar su justicia. ¿Dónde es Ah. ese? Que ya voy para allá. Romanos 3:25. Al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto, es decir, estaban siendo expiados y los iba pasando por alto mientras que llegó el día de la redención. El verdadero animal. Con el fin de mostrar su justicia, la de él, en este tiempo para ser a la vez él, el justo, y el que justifica. Cuando usted lo busca en el interlineal, en el griego, dice, y el que justifica al que es desde la fe de Jesucristo. Porque en la Biblia, ¿cómo dice la Reina Valera 1960 ahí? El verso 26. Con la mira de manifestar
en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. ¿Sí o no? La fe de Jesús. Al que, pero la versión, el griego dice al que es desde la fe de Sí, Jesús. Sí, sí, pero como es un mismo tema hablando de la ley de Dios, la fe de Jesús, y ya el texto de ahí está en Apocalipsis, los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. A eso voy ya, voy en el texto porque para allá iba No yo. es solamente que yo creo, sino Le que voy a decir lo siguiente. tengo la ley de Dios. ¿Cuál es la fe de Jesús? Él está diciendo no? ya en Apocalipsis el texto que te ¿Cuál estoy es la fe? diciendo, Aquí dice la fe de Ajá. Jesús. ¿Cuál sería la fe de Jesús? el texto está diciendo que son los mandamientos. La ley ¿Cómo de Dios, caminó Jesús? Los que ¿Sí o no? guardan la ley. ¿Cómo caminó la ley de Yeshua? Dios. La fe de Yeshua, la fe de Jesucristo, ¿cómo es? ¿Cómo la demostró? Obedeciendo la obediencia. La fe sin obras es muerta. ¿Cuáles fueron las obras de Jesucristo? ¿Cómo caminó? Esa es la fe de él. Yo quiero saber cuál fue la fe de Jesucristo. Tengo que irme a Mateo, a Marcos, Lucas y a Juan a mirar, a ver cómo caminó él, cuál fue su proceder, cuál fue su caminar, Esa fe de para Jesús encontrar la fe de él. Fue obediente en todo. Obediente en todo. Pero Jesús dice que a los mandamientos. Ajá, pues sí, a la ley de Dios. Claro Dice- que sí. ¿Cómo se va a desviar de ahí? Sí, a los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Quién es el que tiene dice el Apocalipsis? Los que tienen los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Entonces el texto es completo. Ahí están los mandamientos y la fe de Jesús. No Ahí- es solamente vuelvo y repito. Mero hablar, telepatía. Vea, yo quiero palabras, tocar no. este verso Son con hechos. antes de que terminemos. Son con hechos, porque no, que la ley quedó en la cruz. Entonces usted, ¿por qué le volvió a no adulterar? Si quedó en la cruz, ¿por qué no sigue todo adulterando? ¿No que está anulada? Míreme, vaya vamos, vea. Entonces, el verso siguiente, el 3:27. Le quiero tocar este tan siquiera porque vamos a tocar un tema de aquí para adelante. Pablo va a seguir tocando ese mismo tema. Ya hablamos de la fe, ¿qué fe es? Y el verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Hola en la 60, ¿cómo dice? ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está, ya Pablo me va a empezar a mostrar de dos leyes. Ojo pues, ¿dónde está pues la jactancia? Queda eliminada, dice la versión mía. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras de la ley? Una. ¿O por la ley de la fe? Ahora, ¿cuál es la ley de las obras de la ley? ¿Y cuál es Romanos 3:27? Así pues consideramos que el hombre A ver. mediante la fe y no por las obras de la ley. El Sí. 28. Del 27, léame el 27. El ¿Dónde pues 27. está la jactancia? Sí, porque los judíos ¿Dónde, son los que jactaban. ¿dónde Ajá. está La ley de Dios. pues la jactancia? Queda Ajá. anulada ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley que anular la jactancia? La de las obras, no, sino por la ley de la fe. Un momentico. Entonces, hay una ley que es de la fe. Yo quiero que identifiquemos eso antes de irnos, para que concluyamos ahí siquiera esa parte. Mire, hay una ley que es de la fe y hay una ley que es de las obras de la ley. Hay una ley de hombres y hay una ley que es de la fe. ¿Cuál será la ley de la fe a la que está hablando Pablo? Yo creo que es de la ley de Dios, porque está hablando de la observancia o de la obediencia. Desde el capítulo 1, verso 5, está hablando de la obediencia a la fe. Está hablando de la fe en la cruz, de la fe en Jesucristo. el Hijo Hay de una Dios, ley que que muere es, en la hay una ley, Carlos, que es de la fe. Aquí Pablo, cruz. Esa ley es exclusivamente a confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Carlos, vea, aquí está diciendo, hay una ley de obras de ley y hay una ley que es de la fe. Es decir, hay dos tipos de leyes. Y yo sé que Dios tiene una sola ley y Dios no es variante, no es variable. Entonces Dios de por sí mismo no tiene dos clases de leyes. Pero yo sí sé que hay hombres que hacen sus propias leyes. Por eso está hablando de las obras de ley. Yo tengo que definir desde el capítulo 3, desde el principio, qué es obras de ley. Por eso yo quise hacer un recorderis largo porque usted vino. Yo no iba a demorarme tanto, sino como usted vino, entonces le hice un recorderis del capítulo 1. Mire,
El capítulo, Pablo está hablando de obras de ley y está hablando de la fe. Obras de ley es una cosa y la fe es otra. Y enseguida aquí me está, ahora sí, asentando el punto, que de aquí para adelante, hasta el último capítulo, Pablo me va a hablar con respecto a eso. ¿Por cuál ley? Aquí Pablo me está diciendo que hay dos leyes. Una que es por las obras de la ley y otra que es por la ley de la fe. Sí, hay ¿Y una- la fe de dónde procede? Varón, cuando tú dices de hombres, sí, hay una jactancia que van Ajá, por eso le digo. Es que el judío tiene sus propias leyes. Y cuando estaba me preguntando tú por la ley, ya me pregunta es esa fe en Jesús como nuestro Salvador en la cruz. Esa Vea, fe en la cruz. la jactancia queda eliminada. Sí, La que- jactancia queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras de la ley o por la ley de la fe? Por esa de Jesucristo en la cruz. Por la ley de la fe, la ley de Dios. La ley de la fe. Ahora sí. La ley de la fe Así es concluimos. tu manera de vivir, Ajá. producto de haber creído en Yeshua. Es decir, escuchaste la palabra, creíste que Y- no era necesario convertirte en judío, ¿Qué está leyendo ahí? prosélito, Un y comentario. comenzar a guardar Ah. leyes rabínicas Ajá. hasta poder pertenecer y hacerte del pueblo, pues. ¿Estás leyendo un comentario bíblico? Sí. Vuélvalo a leer, pues. Pero dígame. ¿Ah? Voy a leer un comentario, Un porque comentario. si usted me pone a buscar un verso en la cabeza, dígame, voy a Es leer un un comentario. comentario, un Bueno, comentario. léalo pues a ver qué dice un comentario, a ver qué dice respecto a ese verso. A ver, la ley de la fe Sí. es tu manera de vivir, producto de haber creído en Yeshua. Ajá. Es decir, escuchaste la palabra y creíste. Ay, sí, me olvidó. Que no era necesario convertirte en judío, Sí. prosélito, y comenzar a guardar leyes de rabinos. Es para poder pertenecer o hacerte del pueblo de Israel. Creíste en la promesa que a través del Adón Yeshua podías regresar a la casa del Padre y nuevamente poder ser injertado en el pueblo de Dios, que es lo mismo que está en Efesios Ujú. 2:12. En Efesios 2:12. Ajá. Sí, pone a los Vamos. judíos y a los gentiles en un mismo lugar. Ujú. ¿Sí? Y los pone, los encierra ambos bajo pecado, dice el apóstol Pablo. Cuando tú sometes tu Y vida son al salvos Creador, por el mismo, Vea, voy a terminar aquí, Con un la muerte en momentico. la cruz. Voy a terminar de de leer Jesús. Él para sigue- que la otra es dentro de 8 Cristo días en el madero. comencemos aquí. Mire, entonces me está hablando de dos leyes, pero me dice claramente cuál es la una y cuál es la otra. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Es decir, la justificación viene de Dios, no por las cosas que hagan los hombres. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Es decir, voy a seguir. ¿Es Dios solo de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque hay un solo Dios que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. ¿Cómo dice el 30 en la versión Reina Valera 60? Porque Dios es uno, y Él Sí. justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vea, a mí me gustó hasta esa versión cuando lo leí. Dice, porque Dios justificará por la fe A los de la circuncisión. y por medio. De la fe a los de la incircuncisión. Eso lo vemos dentro de 8 días. Pero hay el verso siguiente, porque hay un solo Dios, el 31. Entonces, Luego por la fe invalidamos la fe anula la ley. en ninguna manera. Al contrario, Sino la que fe confirmamos la ley. es la que confirma la ley de Dios. Está hablando de la ley de Dios, no la de los hombres, ¿sí o no? La fe confirma la ley porque la fe sin obras está muerta. La fe, ¿a dónde me lleva? A la obediencia al mandamiento. Por eso habla de la fe de la ley en el verso 27. Y entre 8 días tocamos bien ese tema. Diga algo, Carlos, para que concluyamos. A ver. ¿Qué va a Sí, decir? pues que cuando tú dices que el hombre es justificado por las obras de la ley sin la fe, No, dice. vuélvalo a leer. Dice,
así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Y ley. vea lo que le contesta Santiago, hombre vano, ¿no ves que la fe es confirmada por las obras? Por eso, pero es que está hablando de la ley, de las obras que hace la ley, no de las obras de ley. Es que por eso hay que entender, porque Pablo no se puede contradecir con Santiago. Porque hay que entender, no, por eso le digo, aparentemente sí, eso, aparentemente sí. Entonces yo lo que tengo que entender es, si yo tengo que partir de un punto, ¿Pablo se contradice con Santiago o yo estoy confundido en lo que es la obra de la ley o lo que es las obras de ley? Yo te podría explicar eso, pero quedarías más confundido. ¿Qué son obras de ley? Eso. Los dos. No, Explicándolo porque yo. yo logro identificar qué son obras de ley y qué son las obras. Vea, lo voy a decir aquí si le siente. Romanos 2.14. Le voy a leer, vea. Le voy a leer Romanos 2.14. Présteme atención. Dice, cuando los gentiles... Espera, Vea, le voy a leer. No. Escúcheme, espérame un Ya tico. que él nos explique cuál es la diferencia entre obras, ¿cómo es? Ya, Obras de ley. eso. Obras de ley. Le voy a dar... Y obras de la ley. Ajá, de la ley. le voy ¿Cuál es a... la diferencia? Le voy a espérame un tico, Sí, le voy a dar tiene- le voy a dar el punto a Brian. Cuando le voy a leer estos versos para que siga Brian, vea. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, Romanos 2.14. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. El verso 15. Muestran la obra de la ley escrita en su corazón, su propia conciencia lo atestigua y sus propios pensamientos lo acusan o los defiende. Muestran la obra de la ley. Pablo lo está diciendo aquí en Romanos, la obra de la ley. Y cuando usted lee aquí en el griego la obra de la ley, es muy distinto a leer obras de ley. Por eso le digo yo que estamos leyendo a Pablo despacio. Por eso él le dice que le puede explicar qué son obras de ley y qué es la obra de la ley, como lo dice Santiago. Santiago está diciendo la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando la ley está escrita en mi corazón, surge, da un testimonio, da un fruto. Eso es la obra que la ley que está escrita en mí hace. Otra cosa es las obras de la ley que los hombres dicen, tienen mandamientos de ellos y que yo tengo que obedecerlos para ser salvos. Obras de ley y la obra de la ley es distinto. Y Pablo está tocando la misma ¿Y carta. cuál es el versículo? ¿El versículo de qué? Pues Donde se hace Pues lo estoy leyendo. Romanos, Romanos 2.15. Romanos, si usted lee Romanos 2.15, anote. Obras, ¿cómo es? Obras de Anote, ley. Obras de la ley. vea Carlos, usted tiene griego en su casa, busque Romanos 2.15 y lo busca en griego. Obras de ley Eso. Y la obra y la obra de la ley. de la ley. Eso. Yo le puedo mostrar los dos textos. Entonces, bíblicos a usted. entonces le va a ¿Puedo mostrar explicar, los dos textos bíblicos a usted? Brian, le va a explicar algo ahí. Sí, yo le puedo mostrar a Brian o a cualquiera los dos textos allí. El uno del apóstol Pablo y el otro de Santiago. ¿Sí? Pero yo Espere, le puedo espere, explicar yo eso y concluyo. le puedo mostrar los dos textos. Listo, Pero en vamos a este caso, concluir vamos ahí. escuchar a Brian. Espere, vamos a Como ya- concluir ya aquí la ahorita- grabación para que no me haga muy larga. Y bueno, ya que Ya Brian llevamos- comparta ahí, a ver, la